Hola, mi nombre es Nahuel Tadio Pérez, docente de imágenes de anatomía normal y patológica. Vamos a afrontar este tema de patología cutánea desde el punto de vista radiológico. La piel, como ya sabemos, es el órgano anatómico más grande del cuerpo y está compuesta por tres capas. Si recordamos las primeras clases de los primeros años, tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Dentro de la epidermis, que es la más superficial, tenemos un grosor aproximado entre 0,06 y 6 milímetros y está compuesta por queratinocito y células dendríticas y pueden dividirse en las capas queratinizada granular, espinosa y basal. Dentro de la capa media, recordamos que es la dermis, tiene un grosor aproximado entre 1 y 4 milímetros y compuesta por proteínas fibrilares como el colágeno y los apéndices, que son las estructuras que también pueden afectarse en la alteración tumoral, como son los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y estructuras nerviosas. Y la capa más interna, que es el tejido subcutáneo, que tiene un grosor aproximado entre 5 y 20 milímetros, contiene glóbulos de grasa principalmente. Si nos focalizamos en el origen de las neoplasias, lo vamos a hacer con respecto a su origen histopatológico, como son los tumores epidérmicos, tumores melanocíticos y los tumores dérmicos o apendiculares que pueden comprometer a las estructuras que conforman a la dermis, ¿no? Dentro del folículo piloso, como por ejemplo estructuras musculares lisas, vasculares. Tenemos también las glándulas sebáceas que pueden tener este origen también. Y con respecto a la parte más profunda tenemos los tumores adipocíticos. Si bien las lesiones cutáneas son evidentes en el examen clínico, en ocasiones se justifica el uso de imágenes diagnósticas para evaluar la extensión local y a distancia de la enfermedad, que son una de las prioridades de esto. La tomografía, en primer lugar, va a ofrecer detalles anatómicos finos de alta resolución, especialmente importante para delinear las lesiones si son más que nada profundas, si hay una afectación ósea como en este caso, en la imagen de arriba a la izquierda, y si hay, es importante ver también la diseminación metastásica. La resonancia también tiene esta función, pero tiene una excelente capacidad para contrastar los tejidos blandos. Y es indispensable para evaluar las lesiones en regiones anatómicas complejas, un ejemplo, el cuello, la cabeza. Mientras que la ecografía, por otro lado, ofrece imágenes en tiempo real, nos permite hacer una guía de biopsia más allá en momento, en tiempo real, y tiene una rentabilidad que nada que ver con el resto de los estudios, y es mucho más barato. Convierte en una de las herramientas esenciales para el estudio de estas patologías, seguimiento de lesiones, biopsia, y si tenemos la posibilidad de tener un transductor lineal, que es una de las herramientas que tiene la ecografía, permite ver frecuencias de la superficie cutánea y nos dan una calidad de imagen casi similar a las secciones histológicas. Por eso las pequeñas lesiones que por ahí por tomografía o resonancia son tan pequeñas, 3, 2 milímetros, con la ecografía les va a sacar mucha más ventaja para ver si hay compromiso de las diferentes capas que estuvimos viendo recién. Ni hablar para la dirección de la biopsia, si tiene signos de vascularización, que nos va a permitir eh, entender un poco más la malignidad, la presencia. Con respecto al PET-CT, se utiliza con menos frecuencia, pero es importante para la evaluación de lesiones cutáneas primarias, que en la detección de enfermedad metastásica es uno de los mejores estudios. Y la evaluación de la respuesta al tratamiento, ni que hablar. Cada modalidad de estas imágenes tiene sus ventajas y limitaciones. La importancia de nosotros, la conjunción de un equipo médico clínico va a ayudar a definir qué tipo de estudios vamos a usar para tal patología. Y la disponibilidad de recursos también es fundamental, ¿sí? En dónde nos encontremos trabajando y cómo poder sacarle el mayor provecho a cada tipo de imagen. Entonces, si tenemos en cuenta el rol de las imágenes en la patología cutánea, tenemos que tener en cuenta que ante la sospecha de un tumor, ya sea clínicamente o
encontrarlo casualmente, justo en la imagen, que en este caso la piel, al ser el órgano más superficial, nos permite identificar clínicamente. Imagenológicamente nos permite, más allá de la localización, si afecta a la profundidad, si afecta a otros órganos, si tiene caracterización de vascularización y celularidad, por ejemplo en la perfusión, en resonancia magnética, y la posibilidad de guiado de biopsia. En el segundo punto, como dice, en el tratamiento, específicamente en el control y en la estadificación de la lesión. Y en el punto 3, identificar ya ante la sospecha de una tumoración maligna, ver si hay metástasis. Así que estos 3 puntos son los fundamentales. Recalco las lesiones cutáneas en la ecografía, ya que va a ser uno de los primeros puntos donde el médico que está haciendo una semiología, un examen físico de un paciente que siente una dolencia o una tumoración en la piel, y a veces el tamaño pequeño, menor a 5 milímetros o a 1 centímetro, puede que el resto de las imágenes como resonancia magnética, tomografía, PET-CT, no puedan identificar bien esa lesión o la podamos caracterizar, por lo que la ecografía toma un rol especial en este tipo de lesiones. De este tamaño tan pequeño, como estábamos diciendo al principio, nos va a permitir descartar un montón de cosas que ya tocamos en los puntos anteriores, como el tamaño, la profundidad, si tiene vascularización, qué ecogenicidad tiene, si es sólido, si tiene líquido, si es mixto. Todo eso es lo que la ecografía nos va a pedir, nos va a poder compartir como datos principales en estos momentos. De las afecciones dermatológicas benignas tenemos el pilomatricoma, que es un tumor benigno que surge de la matriz del folículo piloso. Fíjense cómo está bien cerca de la superficie. Es una imagen redondeada, principalmente hipoecogénica. Tiene algunas estructuras dentro ecogénicas en varios casos, como si se puede observar en esta región apenas cómo se observa. Fíjense la buena delimitación que tiene. El examen Doppler color puede que no tenga signos de vascularización, y si los tiene son periféricos, leves. A diferencia de la imagen de la derecha, donde tenemos una imagen similar, que es hipoecogénica principalmente, pero al examen Doppler color vemos cómo la vascularización se hace más evidente, teniendo un patrón arterial, venoso. Por eso es muy importante también evaluarlo en forma espectral, a ver qué tipo de vascularización tiene. Con respecto a la queratosis seborreica, como vemos en la imagen, que parece pegada a la piel, vamos a tener una transducción ecográfica cuando le hacemos la ecografía en la piel de esta lesión, una imagen bien delimitada, hipoecogénica, casi como que si estuviera apoyada en la piel, ¿sí? Tiene signos puede tener signos de vascularización leve, y a veces se puede confundir esta imagen con un melanoma. Por eso son dos imágenes complejas que hay que seguirlas. Con respecto a estas lesiones, a varias tumoraciones pequeñas que podemos encontrar en la piel, en la mayoría de los casos tiene este tipo de transducción y nos hace sospechar de que sea una neurofibromatosis. Suele presentarse en múltiples nódulos, como en este caso, localizados en la epidermis, y son bien definidos, como lo vemos en esta imagen de ecografía. Y fíjense cómo tiene el refuerzo detrás, refuerzo ecográfico, ¿sí? Se hace más ecogénico con respecto al tejido circundante. Y al examen Doppler color puede no tener señal Doppler. Por eso es muy importante también medirlo y ver en qué estructura de la piel está afectando. Con respecto a los nevos, como vemos en esta imagen, que son lesiones bastante pigmentadas, pueden ser maculopapulares, policrómicas, pueden estar con una elevación leve sobre la piel, que pueden hacerse similar a las placas. Macroscópicamente pueden tener este contorno irregular y nos puede a veces hacer confundir con otras lesiones, si no la tenemos en frecuencia en el estudio, ¿no? La ecografía de partes blandas, en este caso, fíjense el espesor de la lesión, a veces puede ser tan pequeña que si no nos focalizamos en poder observarla, puede pasar por alto. Algunas lesiones más pequeñas necesitamos a veces
se llaman las ecografías de alta resolución, que se usan unos transductores especiales. Pero en la mayoría de los casos lo podemos encontrar. Fíjense esta imagen, el tamaño que tiene, que es hipoecogénica. Puede ser redondeada o ovalada, con los bordes relativamente bien definidos o difusos. Y van a ser generalmente delgadas, como en este caso, en los nevos de unión, y puede ser un poco más gruesa en el caso de los nevos dérmicos. En la fase puede tener una fase de crecimiento y transformación maligna. Y en esa fase es cuando la ecografía es tan importante para poder ver la transición del crecimiento radial y el vertical en profundidad, como lo estoy marcando acá. Acá es la eco, es donde ya una vez identificado es muy importante el control. Con respecto a la imagen más inferior que tenemos abajo, hace referencia, fíjense, al quiste pilonidal. Generalmente, en la mayoría de los casos, va a aparecer en la región interglútea, a partir de los folículos pilosos atrapados en esa región. Un trauma local crónico repetitivo también puede desempeñar el papel en esta lesión. Se presentan en muchos casos con contenido líquido, por eso puede tener una ecogenicidad heterogénea con contenido líquido, hacernos sospechar de que es un absceso infectado, que muchas veces se puede infectar, y puede ser irregular como en este caso. Fíjense, los bordes ya son un poco más difusos, pero vemos esta heterogeneidad en la ecogenicidad. Y generalmente están por debajo del tejido celular subcutáneo y pueden tener algunas conexiones o finos trayectos con la profundidad de la pelvis en este caso. Es muy importante la eco para este caso. Esto va a ayudar mucho al cirujano previo que nos pide de esta lesión para poder sacarla, si hay una pequeña comunicación con el resto de los órganos de la profundidad de la pelvis, de la región interglútea. Imagínense que puede estar hasta conectado con el conducto sacro, imaginen un ejemplo. Con respecto a las enfermedades difusas cutáneas, con la eco también podemos hacer un seguimiento más prolongado de este tipo de lesiones. Fíjense en el ejemplo de la psoriasis. La psoriasis con estas placas, este enrojecimiento, eritema en la piel, vamos a tener una transducción ecográfica en un aumento en el espesor de la dermis y un engrosamiento también de la epidermis, con signos de inflamación en muchos casos y aumento en la vascularización que podemos identificarlo con la señal Doppler color. Fíjense cómo está todo engrosado con respecto a una imagen normal. Abajo tenemos una dermatitis de contactos, donde la lesión es un poco más superficial, ya no tiene tantas elevaciones como por ejemplo en las placas de la psoriasis, y también va a tener un engrosamiento. Fíjense en la imagen que podemos del lado izquierdo, donde es patológico, hay ya un engrosamiento de la epidermis, de la dermis incluso, con signos de vascularización, ya que tenemos una inflamación. En la esclerodermia ya es otra cosa. Fíjense que el engrosamiento que se da en la piel puede ser de etiología desconocida o puede manifestarse en forma más localizada, como en este caso. Va a haber un engrosamiento también de la dermis y las capas subcutáneas. Si vemos la imagen de ecografía al lado izquierdo, donde está la afección del engrosamiento de la piel con respecto a su lado contralateral, que es normal. Estos hallazgos ecográficos pueden variar según la actividad de la enfermedad. En su fase de hematosa vamos a encontrar muchos signos más inflamatorios, que donde la señal Doppler también color nos puede ayudar a identificar signos de vascularización. Es muy importante también el seguimiento de estas lesiones porque a medida que la van tratando podemos ver si la inflamación cede, si el espesor está disminuyendo, los signos de hipervascularización también pueden disminuir en el caso de que hay una respuesta al tratamiento. Otro ejemplo es el linfedema, es el edema en la piel. En muchos casos de los pacientes que son diabéticos, que tienen problemas vasculares, podemos encontrar este tipo de lesiones donde las causas inflamatorias van a estar presentes, como estábamos observando, el aumento del espesor del tejido celular subcutáneo. Pueden identificarse bandas líquidas también
en el tejido celular subcutáneo y es muy importante intentar encontrar si hay colecciones para poder definirlo y lo va a ayudar mucho más al tratamiento del paciente de si tiene que tomar antibióticos a su vez. Fíjense el espesor de la piel, como se ve más hipoicogénico, engrosado con una piel normal de este lado. Y aquí abajo también podemos tener la manifestación ecográfica de lesiones en la piel, como tumoraciones, que pueden estar representado o causado por cuerpos extraños, ya sean espinas, astillas de madera, metales, como pueden encontrar en los pacientes que recibieron heridas de arma de fuego, o como habíamos dicho, el famoso alpataco que tenemos en nuestra zona acá patagónica, muy famosa. Fíjense cómo la asociación del engrosamiento de la piel por inflamación de un cuerpo extraño, al intentar rechazarlo, vamos a encontrar un aumento en el espesor del tejido celular subcutáneo, de la piel incluso, y hasta muchas veces podemos encontrar líquido y nos va a contrastar, como en este caso, la imagen del cuerpo extraño, que puede ser una espina en este caso, y en esta imagen también, una espina en el tejido celular subcutáneo con un componente inflamatorio líquido que nos ayuda a identificar. Muy importante la clínica del paciente, preguntarle si te pinchaste con algo, cuánto hace que te apareció, te duele, ver la piel si está rojiza. Todas esas cosas nos va a ayudar a poder identificar y llegar al diagnóstico imagenológico. Con respecto a las neoplasias, ahora vamos a ver con el resto de las imágenes cómo se comportan estas lesiones. Recordemos el tamaño principal, cuando es muy pequeño vamos a pedir una ecografía, pero ante la sospecha de malignidad vamos a complementar con el resto de las imágenes más complejas como resonancia, tomografía, PET-CT, porque ya no solo tenemos que identificar en la zona de invasión que tiene local en la piel, por ejemplo, sino que también tenemos que ver si hay metástasis, si esa lesión afecta a algún otro órgano adyacente que esté, y cómo se va a comportar con el contraste endovenoso, si en el caso que lo pudiéramos usar. Y antes que sigamos, es muy importante recordar el modo de propagación que puede tener una neoplasia maligna, que ya puede ser una invasión directa, como estábamos hablando hace un ratito, a través de la piel, puede afectar el tejido celular subcutáneo que está por debajo incluso de este mismo, ya sea tejido muscular, hueso. Puede tener una diseminación perineural, como es en el caso de las lesiones que se encuentran en la cara, en la región periorbitaria. Puede tener una lesión, una propagación linfática y la famosa hematógena, donde podemos encontrar metástasis a distancia en los pacientes. Por eso la combinación del resto de los estudios de alta complejidad. El carcinoma vasocelular es la neoplasia maligna cutánea más frecuente y se deriva de las células no queratinizantes de la capa basal de la epidermis. Entre el 75 y el 85% de las lesiones se van a producir en la cabeza, cuello, debido a la exposición de la radiación ultravioleta evidente que tenemos todos los días, afectando más comúnmente nariz y párpados. Fíjense en este carcinoma vasocelular, en la cara, visible como una lesión nodular pigmentada, márgenes delimitados. La ecografía va a mostrar una lesión más hipoecogénica, ¿sí? Más cerca de la superficie, en este caso de la superficie cutánea, y una heterogeneidad en la dermis, ¿sí? Con un sombreado acústico posterior y vasos intralesionales cuando aplicamos la señal Doppler para evaluar la vascularización de la lesión. Tal es el ejemplo de otra lesión en el cuello de otro paciente, donde presentaba una induración. Fíjense, esta lesión ya nos tiene que llamar la atención. Era un carcinoma vasocelular. Fíjense esta lesión que es más sólida, más isoecogénica, un poco más heterogénea, con áreas hipoecogénicas centrales. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es la delimitación. Ya no está respetando la piel, ya está empezando a tener a no poder establecer un claro límite de clivaje, que nosotros le llamamos así. No podemos determinar si está invadiendo, en este caso, el tejido subyacente que se encuentra por debajo de la piel. ¿Sí? Ya esto es una lesión y si incluso hubiéramos hubiéramos interrogado con la señal Doppler color, puede tener signos de vascularización como en este caso. En la imagen que tenemos abajo, en una resonancia magnética, ¿sí? Un paciente de 73 años,
que presentó una masa, bueno, ya clínicamente nos va a hacer sospechar de que es una lesión maligna, ¿sí? Fíjense cómo tiene unos bordes irregulares sobresaliendo, un engrosamiento evidente, que ante la resonancia magnética en esta frecuencia, en esta secuencia T1, fíjense, en la parte superior derecha de la espalda muestra una gran masa, ¿sí? Isointensa, va a afectar a los planos subcutáneos en este caso, y cutáneo propiamente dicho, y se va a extender esta lesión, como podemos observar en la punta de flecha, hacia el músculo inferior que se encuentra, el trapecio específicamente. Fíjense en esta imagen que vemos en la región media, ya esta imagen está en una secuencia T2, una ponderación de T2, va a mostrar la señal más hiperintensa, ¿sí? Fíjense cómo esta lesión que veíamos hipointensa en secuencia T1, vamos a verla bien hiperintensa en la secuencia T2, la presencia vascular es muy importante para esta característica de esta secuencia también. Y finalmente cuando le ponemos contraste al estudio, fíjense cómo tiene un realce significativo, importante en la piel, que ya nos hace sospechar, y la invasión al tejido muscular profundo, a las partes blandas profundas, característica de este tipo de lesión. En esta lesión que podemos objetivar en el párpado inferior, fíjense como una imagen sólida, densa, que está comprometiendo incluso la cavidad, la estructura de la cavidad orbitaria, como es el globo ocular, los músculos extrínsecos del ojo y la piel de la mejilla al lado izquierdo. En este corte sagital podemos observarlo, como en este corte coronal también. En las imágenes inferiores, en esta tomografía de peñascos o corte axial con filtro óseo, veamos cómo esta lesión está comprometiendo el conducto auditivo externo, y la paciente manifestando clínicamente como pérdida de la audición en primera opción, y también hay una afectación de dolor facial y adormecimiento de la cara incluso. Fíjense que está comprometiendo las estructuras óseas del conducto auditivo externo y también a la caja timpánica. En la secuencia T1 de esta resonancia magnética, fíjense el componente sólido que está afectando, y cuando le ponemos contraste, el realce que tiene homogéneo, bien característico de esta tumoración. Y en esta imagen un poco más ampliada también hay un realce patológico de la porción de la rodilla o la región de la curvatura de la porción timpánica de lo que es el nervio facial, ¿sí? Que lo que nos va a manifestar también su progresión neural de esta tumoración. De la paciente anterior que habíamos observado donde tenía la lesión en el conducto auditivo externo, 6 meses después comenzó con dolor en la región lumbar, y podemos observar que en este corte coronal de tomografía y en este corte sagital de lo que es una resonancia magnética en una secuencia T1, encontramos una lesión hipointensa en el cuerpo vertebral de L3, que se manifiesta con un aumento de la densidad en la tomografía, y no solo eso, sino que también vemos engrosamientos linfáticos y así como lesiones nodulares en ambos campos pulmonares evidentes de una metástasis. La importancia en este tipo de tumor es la reincidencia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tratamos un carcinoma vasocelular focal en una localización de la piel, es importante realizar el control porque puede volver a aparecer, como en este caso de un paciente que luego de resuelto su primer diagnóstico hace 4 años, en uno de los controles volvieran a aparecer lesiones similares. Fíjense en el espesor del tejido celular subcutáneo, como podemos observar lesiones focales, densas, que tienen un realce casi homogéneo, tienen áreas centrales hipodensas, como también en la región parotidia derecha, no solo en la región parotidia, sino como en la región cervical, y destacando con esta flecha, así como podemos observar, el compromiso del tejido muscular. Mientras que en este corte coronal de PET-CT vemos en la proyección de máxima intensidad que muestra múltiples focos con realce del FDG, ¿sí? Con captación del FDG, compatibles con la localización del tumor recurrente que habíamos observado. Al paciente se lo trata después con una parotidectomía y la disección cervical de estas lesiones
y se hace un control que hasta los 6 años de la evaluación de seguimiento no se encontraron nuevas lesiones. Con respecto al carcinoma de célula escamosa, es el segundo cáncer de piel más común y una importante tendencia en la recaída y la malignidad del mismo, ya que va a generar metástasis y una progresión neural característica, ya que el tumor frecuentemente lo encontramos en la cara, cuello, y puede afectar los nervios de los pares craneales, un ejemplo también, los puede afectar, o a los segmentos nerviosos, como por ejemplo el segmento B2 del trigémino. Fíjense en esta resonancia magnética corte axial, donde podemos ver que la lesión sólida que se observaba en esta secuencia T2, cómo estaba afectando no solamente la piel, sino ya también el tejido muscular de la cara, óseo también y cartilaginoso de la nariz, para progresar hacia atrás y afectar al nervio la porción B2 del trigémino en esta secuencia T1 con contraste, fíjense el realce y su patología. También tenemos la ecografía para poder hacer en estas lesiones, se hace un poquito más difícil porque miren las condiciones que podemos encontrar en estas lesiones que pueden llegar a impedir el paso del ultrasonido, pero no fue el caso de esta imagen. Fíjense ya el compromiso en la profundidad de los tejidos blandos adyacentes con signos de vascularización, todos característicos de malignidad. Este es un ejemplo de un paciente que vimos hace mucho tiempo en el hospital con una lesión similar y operación en el lado derecho de la nariz. Fíjense cómo la progresión neural afectó los nervios que conforman el lado derecho del seno cavernoso. Con la secuencia T1 con contraste, fíjense cómo realza esta lesión en esta zona. El melanoma maligno es un cáncer de piel letal, pero curable si lo tomamos a tiempo, si lo resolvemos a tiempo. Su detección temprana y tratamiento reduce la mortalidad. Pero dejar su progresión en el tiempo es malignidad. Causa casi 10.000 muertes al año en Estados Unidos solamente. La exposición al sol es súper frecuente y la ecografía nos ayuda muchísimo también a delimitar este tipo de lesiones, como podemos ver en la imagen de la foto del lado izquierdo, cómo se traducen ecográficamente como una lesión hipoecogénica con bastantes signos de vascularización al examen Doppler color. El espesor, la medición del espesor, no solamente de la profundidad, es muy importante para su seguimiento en este tipo de lesiones. Y las metástasis cutáneas y subcutáneas aparecen como nódulos hipoecoicos en la ecografía, y que si los identificamos es muy importante también. Fíjense por ejemplo en este tipo de lesión que se encontraba en la región nasogeniana izquierda. Fíjense cómo en tomografía puede hasta tener una pequeña sobreelevación, que si no prestamos atención en tomografía se puede pasar si no tenemos el dato de que el paciente presenta esta sospecha. Pero sí lo podemos identificar, fíjense, con el realce, incluso toma un realce casi homogéneo en la lesión de la piel. Y en los estudios siguientes, fíjense en este PET-CT como tiene una captación del radiotrazador en la región izquierda, como estábamos viendo en la flecha. Y en el estudio de estadificación vemos que también hay signos de metástasis a nivel cerebral. El carcinoma de células de Meckel es un tumor neuroendocrino primario, agresivo, poco frecuente, pero bastante agresivo, donde se origina a partir de las células sensoriales de Meckel, si recordamos, ¿sí? Donde van a encontrarse en la parte más profunda de la epidermis y se van a conectar con el sistema nervioso profundo de la piel. Generalmente se presenta en pacientes como en este caso, de piel clara, en zonas donde están expuestas al sol, aunque frecuentemente tiene una predilección por el hombre, por el varón, en el séptima y octava década de la vida. Se desarrollan como un nódulo eritematoso indurado que vemos acá, ¿sí? No doloroso, muchas veces color púrpura o piel, con predilección en afectación, como habíamos dicho, en las zonas expuestas al sol. Ecográficamente vemos que ya la lesión está un poco más profunda con respecto a la que habíamos visto anteriormente, que eran más superficiales,
y tiene una característica en ecografía de ser hipoecogénica, con signos de vascularización muchas veces al examen Doppler color. Fíjense en esta imagen de tomografía de corte axial de la pierna, donde tiene una forma de saliencia, ¿sí? Con exofítica, con un componente sólido, con un realce homogéneo tras la administración de contraste, y la importancia de esto que genera muchas metástasis. Fíjense, tiene una alta incidencia para metástasis, es lo que quiero aclarar. Fíjense en la lesión en el cuerpo del páncreas, una lesión hipodensa que podemos identificar, así como también la captación de radiotrazadores en el PET-CT, fíjense en el músculo ilíaco izquierdo, así como también en mucha más frecuencia en los ganglios retroperitoneales. Dentro de los tumores mesenquimales vamos a tener el angiosarcoma cutáneo, que es una neoplasia maligna, agresiva, que surge de las células endoteliales de los vasos sanguíneos de la piel. Si recuerdan la primera imagen que habíamos visto al principio, que tiene contenido también de vascular la piel. La predilección es el cuero cabelludo y la cara en individuos de edad avanzada y se asocian a mal pronóstico debido a su alto potencial metastásico que tiene. Fíjense en esta resonancia magnética, donde el cuero cabelludo del paciente afecta incluso la solución de continuidad que presenta en la piel por la lesión ulcerativa, y observamos que tiene hasta incluso un realce y compromiso óseo, no solo de esto último, ¿no? del hueso, sino fíjense este pequeño realce que hay en la dura madre, sino que ya también está afectando la profundidad del tejido nervioso, ¿sí? La membrana principal de envoltura. Otra imagen tomográfica de otro paciente, fíjense cómo esta lesión ya antes de empezar a ulcerar puede tener un tamaño importante, y en la ecografía, si observamos con el transductor acá y en el examen Doppler color, vamos a observar un signo de hipervascularización. Este compromiso de la piel ya más ancho, sobresaliente del mismo, compromete también el tejido óseo con este filtro óseo de la tomografía, en este corte axial, y lo vemos mucho mejor en el corte coronal, así como también en el sagital. Los dermatofibrosarcoma, en este caso el protuberans que le llaman, es poco común, pero bueno, afecta también a parte del tejido de la piel. Es localmente agresivo más que como la palabra lo puede decir, ¿sí? Fíjense el crecimiento que tiene y el compromiso que puede generar en su crecimiento lento. Este paciente se ha dejado pasar claramente. En esta secuencia T2, donde podemos observar en la pelvis, en la región de la pelvis, cómo esta masa ya también está comprometiendo tejidos más profundos del mismo. Y en el realce que presenta luego de la administración de contraste endovenoso en esta secuencia T1. Otro de los que tenemos es el leiomiosarcoma. El leiomiosarcoma hace referencia al tejido muscular liso, principalmente ¿dónde vamos a poder encontrarlo? En el folículo piloso de la piel. Y la variante específica de este tumor es la variante subcutánea, que es la que más malignidad tiene por su crecimiento e invasión, mientras que la variante cutánea tiene un crecimiento más lento y no tiene signos de metástasis como esta última. Fíjense en esta resonancia en la secuencia T1, que tiene contraste endovenoso, tiene áreas centrales donde está marcado, de necrosis, donde hay falta de realce por su crecimiento tan rápido. Fíjense en el lado más periférico, tiene un realce más heterogéneo, clásico de esta lesión. El liposarcoma, estos son tumores mesenquimales bastante poco comunes, pero no hay que dejarlos de lado, porque muchas veces nos pueden hacer confundir con un lipoma habitual de la piel, del tejido subcutáneo, nada más que este está afectando la piel, en el espesor de la piel, y ya la forma no es fusiforme como un lipoma. Fíjense en esta ecografía donde los bordes ya son un poco más irregulares, tienen una ecogenicidad heterogénea, y ya hay compromiso de la profundidad del tejido celular subcutáneo también, y en el examen Doppler color hay signo de vascularización, todo signo de malignidad.
En cuanto a los tumores desmoides, esto es un poco controversial porque son tumores benignos en sí, pero el crecimiento que tienen es lo que lo hace en su malignidad, porque es un crecimiento localmente agresivo que tiene, afecta todo, empieza a crecer y puede tomar músculo como en esta tomografía, en este corte axial que observamos, tiene un realce homogéneo tras la administración de contraste, y en la resonancia magnética fíjense cómo en esta secuencia T1 con contraste en el brazo, fíjense el realce que tiene y el compromiso muscular. Así que ese es el grado de la malignidad que nosotros tomamos en este caso con el tumor desmoides. En cuanto al sarcoma de Kaposi, es una neoplasia maligna cutánea angioproliferativa. Es poco frecuente, pero la derivación que tiene el tejido endotelial, en este caso el virus herpes humano 8, es la causa principal de su aparición. También tiene que ver la parte genética y el entorno y el estado de inmunosupresión del paciente. Este es un ejemplo de un paciente que recibió un trasplante de corazón y luego de ser inmunosuprimido aparecieron estas lesiones. Fíjense en este caso que es una imagen sólida, hipoecogénica, que al examen Doppler color tiene signos de vascularización. Y con su antecedente hace sospechar mucho más. Fíjense en otros lados de las lesiones que son un poco más planas, pero ya estos bordes irregulares hacen sospechar su malignidad. En esta secuencia T2 de esta resonancia magnética también se identificaron áreas puntiformes o pápulas en el espesor de la piel que lo hacen identificar. Otro de los compromisos en la piel que podemos encontrar es los linfomas. Y dentro de los linfomas, el más frecuente afectación que vamos a tener es la micosis fungoide, ¿sí? Fungoide, perdón, que más del 50% es el causante de esta lesión. La presentación clínica es como un eczema crónico, parches, placa, eritema, hasta una combinación de parches, placas y tumores con ulceración en la enfermedad más avanzada. Fíjense en la resonancia magnética que está ponderada en T1, el contraste en el brazo derecho, cómo esta lesión heterogénea afecta no solamente el tejido celular subcutáneo por debajo de la piel, sino también el tejido muscular. ¿Sí? Y en la imagen del PET-CT, en la proyección de intensidad máxima, fíjense cómo el radiotrazador, en este caso, presenta una captación interesante en la piel. Otra de las lesiones que tenemos, fíjense, en esta combinación también del PET-CT, donde podemos una lesión mucho más pequeña, donde podemos localizar la región posterior del muslo. Fíjense el realce que tiene, perdón, la captación del radiotrazador que podemos encontrar en este tipo de lesiones. Si no la sospechamos es muy importante, ¿no? De que se nos escapen estos datos, de poder pedirle estos estudios al paciente. Claramente de todas estas lesiones que estamos viendo, la biopsia es fundamental. No solo por las imágenes podemos hacer el diagnóstico, sino tenemos el diagnóstico de certeza con la biopsia. Y dentro de las metástasis que pueden afectar a la piel, las más frecuentes, los tumores más frecuentes en la mujer, que es el cáncer de mama, fíjense cómo las metástasis en piel ya también, la presencia de estas metástasis en la piel pueden hablar de la gravedad ya de la enfermedad de este paciente, donde en el estudio de tomografía en este corte axial de esa región objetivo podemos observar cómo hay un compromiso ya del tejido celular subcutáneo también y así como también al músculo. El otro ejemplo es al hombre. El hombre, la causa de cáncer maligno más frecuente es el de pulmón. Fíjense cómo esta lesión en el flanco izquierdo. En ecografía vemos una masa sólida, hipoecogénica, de bordes irregulares, todas las características de malignidad que estuvimos aprendiendo, e incluso signos de vascularización al examen Doppler color, que en esta imagen de PET-CT vemos el radiotrazador donde captó mucho más en la lesión que estábamos hablando recién. Bueno chicos, esto fue todo. Con respecto a neoplasias cutáneas, cualquier duda, mis datos
de siempre que andan dando vuelta por ahí en Petco, me escriben o me consultan en la cátedra para cualquier duda que presenten. Un abrazo, nos vemos en la próxima clase.